Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hablar de las debilidades. Qué temita, ¿no? A ver, es curioso porque siento que muchas veces uno ni se plantea la pregunta, ¿cuáles son mis debilidades? A mí me encanta un ejercicio que es ver cómo a veces utilizamos la conciencia o todos los procesos de conciencia, de autoindagación, para negarnos, para escondernos, como por ejemplo utilizar frases que siendo ciertas las utilizamos para escondernos, ¿no? Como por ejemplo, tus debilidades son tus fortalezas, que es verdad, no te digo que no, pero esas debilidades, si no se conocen, si no se observan, si no se asumen, si no se trabajan, no se convierten en fortalezas. Tus debilidades son el potencial de ser tus fortalezas. Eso lo cambia todo. Son el potencial de ser. Para que algo que tiene el potencial de ser sea, necesita un proceso que es el que normalmente se suele negar. La persona tiende a me quedo con la frase y entonces no tengo que investigar en mis debilidades. O justifico y digo como que lo de las debilidades no existe. Bien, ¿dónde podemos darnos cuenta de nuestras debilidades? Por ejemplo, una situación que se repite, cuando hay un bucle de repetición, eso nos puede estar mostrando dónde tengo una debilidad. La cuestión es qué visor tengo para observar mi debilidad. Si me estoy juzgando como que la debilidad sea algo malo, la tendencia compensatoria va a ser justificarme. Entonces, me he condenado porque tengo una debilidad durante mucho tiempo, me he castigado, me he dado con el flagelo, el cilicio. Y en su opuesto compensatorio me justifico y digo, eso no es una debilidad, es mi fortaleza, voy para adelante con orgullo, yo tiro para adelante con... No, es una debilidad. Es una debilidad que hay que trabajar. Es como cualquier anomalía que se observa en un laboratorio, cualquier célula, cualquier cosa que se estudie, porque ahí hay algo que está provocando un desarreglo en el cuerpo o lo que sea. ¿Qué necesitamos? Estudiarlo, ponerlo bajo ¿cómo se llama? El microscopio y estudiarlo, analizarlo. Eso es mirar las cosas de frente, asumirlas. La tendencia de la mente humana es a negarlas. Entonces me conformo con la frase de que mis debilidades son mis fortalezas, me quiero autoconvencer de que son mis fortalezas, pero siguen siendo debilidades y me siguen dejando atrapada en un círculo, ¿no? Esta semana hemos trabajado mucho con varias personas que han llegado a la misma circunstancia, la debilidad de la necesidad de ser querida por el afuera. Suceden entonces situaciones en bucle que se repiten, en las cuales, ante mi debilidad no conocida, negada, como la niego, no la conozco a mi debilidad, entonces funciono de forma automática e inconsciente de la misma forma siempre. Por eso se repite un bucle. Por tanto, cuando se te repiten situaciones iguales, uno puede empezar a preguntarse, ¿qué forma de funcionar tengo que siempre se repite igual? Y examinarla. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a autoexaminarnos aparece un juez. Aparece un juez que dice, está mal lo que estás haciendo. Tú imagínate que el científico en el laboratorio se pone a investigar lo que sea, un virus, por ejemplo, y empieza, eres malo, qué mal lo estás haciendo, desde luego, qué forma de funcionar tiene. No va a investigarle, no va a saber nunca cómo funciona ese virus, no va a desgranarle, no va a conocerle, porque no le estoy mirando, le estoy odiando, le estoy juzgando, pero no le estoy mirando. En su opuesto,
Si la persona ahí se empieza a sentir mal porque no debería odiar, porque no debería... entonces se pasa al polo compensatorio de la justificación. Pobrecillo virus, si tampoco es tan malo, si me está ayudando en realidad, si es que... Pero ¿quién le conoce? ¿Quién se para a conocer cómo funciona eso? De la misma forma, nuestros comportamientos, nuestros automatismos, el autoconocimiento no puede ser objeto de un foco de juicio sobre nosotros mismos y tampoco del compensatorio de la justificación. No puede. Entonces, cuando estoy ante una debilidad, si me estoy juzgando, no voy a conocer mi debilidad. Pero si la estoy justificando, tampoco voy a conocer mi debilidad. ¿A qué llamo debilidades? Esa es una muy buena pregunta. ¿A qué llamo debilidades? A esos sentires que al yo evitar sentirlos, porque tengo mucho miedo a sentirlos, soy capaz de transformarme, de venderme, de hacer lo que otros quieren solo por no sentir eso. Eso es una debilidad. Curioso, hoy día 2 del 2022, plano 2, el sentir, la debilidad me doy cuenta que es el punto que tiene la posibilidad de que por no sentir algo yo me venda, deje de ser quien soy, deje de hacerme caso, deje de escucharme. Eso es una debilidad. Bueno, lo he comprendido mientras lo explico aquí. O lo comparto. Por tanto, ¿qué es interesante preguntarse ante una debilidad? ¿Cómo se manifiesta una debilidad? Se suelen manifestar en situaciones repetitivas, has vivido muchas veces. Entonces aparece la rueda del hámster, famosa, ¿no? Te deja siempre repitiendo lo mismo. Si yo quiero salir de esa rueda, tengo que observar por el microscopio y ver mi comportamiento sin juicio ni justificación. En un laboratorio. ¿Qué se necesita para eso? La verdad. La temida verdad, ¿no? Tenemos tanta tendencia a evitar la verdad que nos hemos acostumbrado a darle rodeos, pues, a justificar, lo que sea con tal de no ver la verdad, ¿no? Porque no queda bien, la verdad no queda bien para las pretensiones que tiene la imagen de cómo necesita que los demás la vean. Ahí la verdad no queda bien. Por ejemplo, si la verdad es que uno está odiando o está teniendo envidia o está anhelando lo que otro tiene, esa verdad, reconocerla sin juzgarla y sin justificarla, es entrar a autoconocerse, ¿no? Pero no queda bien. ¿Por qué? Porque la imagen siempre está esperando que se me vea maravillosa, maravillosa. Y si lo que se me ve es que estoy odiando o que estoy envidiando, ya no se me va a ver maravillosa. Entonces se genera un mecanismo de ocultación. Negación, ocultación, porque eso me va a producir un sentir. La negación del sentir hace que entremos en un mecanismo de ocultación. La aceptación del sentir hace que entremos en un proceso de autoconocimiento. Y en el autoconocimiento hay crecimiento. En la ocultación hay rueda del hámster. Por tanto, siempre que se nos repite algo, hay algo oculto, hay una ocultación, una verdad no reconocida, que es la que se necesita examinar. Yo voy a compartir aquí una serie de preguntas que, en base a las sesiones que he tenido ayer, me ha parecido surgieron y creo que puede ser muy interesante compartirlas para quien las quiera usar, como hacerse un cuadernillo de trabajo, tener tu cuadernillo de trabajo de funcionar en ti y hacerte estas preguntas y durante el día profundizar en ellas. ¿Qué sucede cuando estoy en mi debilidad? Coge una debilidad, ¿no? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me trato a mí misma cuando estoy en la debilidad?
¿qué acción / pensamiento repetitivo se produce siempre en esas situaciones? ¿Qué acciones nuevas puedo tomar? ¿Qué forma de pensar nueva puedo integrar en esa situación? Estos trabajos nos van a hacer profundizar, poner el microscopio y conocer al individuo que tenemos que conocer, que en este caso es nosotros mismos. Pasar de largo y simplemente decirnos mi debilidad es mi fortaleza, que como digo, sí, es una verdad, pero es una potencialidad de fortaleza hasta que es asumida, integrada y desarrollada. Entonces se convierte en una fortaleza porque he podido asumir una verdad que, estando negada, convertía en debilidad lo que se transforma en fortaleza cuando es aceptado. Así pues, este sería un interesante trabajo, ¿no? Observarse en eso y descubrirse, funciono, me vendo, dejo de ser yo por el afuera, en este caso, porque no quiero sentirme sola, porque no quiero sentirme no querida, porque no... Entonces empiezo a asumir yo la responsabilidad de mi sentir y se revierte, hay un punto de inflexión en el que yo empiezo a asumir la responsabilidad de mi sentir, ¿no? Saliendo de procesos de justificación, de negación, de no aceptación. Bueno, yo creo que hasta ahí. Este era el compartir que quería dejar para quien quiera trabajarlo, hacer esa profundización de observar en uno mismo cuáles son mis debilidades y observarlo con muchísimo entusiasmo por autoconocerse, no con juicio, pero tampoco dejar de mirar por justificación, ¿no? Es como cuando una persona quiere entrar en un proceso de autodisciplina para tener una vida en la que entre en un proceso de crecimiento, de tener mejora de lo que sea, tiene que reconocerse hábitos que son dañinos, sin juzgarlos, pero reconocer que esos hábitos pueden estar siendo dañinos para mi cuerpo, para mi vida, para mí, y entrar en otro proceso. Ahora la persona tiene que querer, obviamente, salir de esos hábitos dañinos para entrar en otra cosa. Si no, vamos a querer tener el resultado de quien hace esos procesos, pero solo por imagen. No llevamos el proceso a cabo, ¿no? Eso es lo que hacemos con la imagen. Queremos saltarnos el proceso real, pero que parezca hacia el afuera que ella ha hecho el proceso real. No, no le he hecho. Cuando me digo la frase de que mis debilidades son mis fortalezas, si solo me la digo, no he hecho el proceso. Me estoy tratando de autoconvencer para no pasar por el proceso de saber, conocer, observar e investigar cuáles son mis debilidades y empezar a accionar distinto ante ellas. Eso es aplicar, ¿no? Por eso yo llamo a mi escuela de lógica aplicada. Eso es aplicar esos puntos que normalmente quedan negados. Intento que la teoría me evite pasar por esos puntos. Son los que para la aplicación son sumamente importantes. Esos puntitos. Y día 2 del 2 es muy interesante porque son el sentir, el plano 2, el plano del sentir nos está indicando cuáles son esos puntitos. Y hasta aquí llego. Feliz 2 del 2, en amor a 2 dentro de 1. Hasta luego.